Hace unos años atrás trabajé en una funeraria donde prestábamos el servicio de cortejo fúnebres y cremación. Yo manejaba la camioneta y en el tiempo que estuve me tocó llevar todo tipo de difuntos, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, lo que para mí ya era como cualquier trabajo. Al principio sí me dolía el sufrimiento ajeno de los que perdían a sus familiares. Debo confesarlo que alguna vez no pude soportarlo. Un día nos contrataron para prestar el servicio de cremación a un señor de 60 años de edad. Era un campesino. Ya después de la misa de cuerpo presente, al momento de retirarlo de la iglesia, noté que había muchas fricciones entre los familiares. Escuché decir cosas como, esa no era su voluntad, así no lo quería él, no deberías de hacer esto. En fin, hasta una riña entre dos mujeres donde las tuvieron que separar. El ambiente, más que de tristeza, era áspero. Nos subimos a la camioneta y partimos al panteón. A mitad del camino se nos ponchó una llanta. Para cambiarla, no traíamos la herramienta que supuestamente se encontraba en la camioneta. Tuve que ir por un vulcanizador que está en la avenida. Mi compañero batalló como nunca para quitar la rueda. Se cambió casi todo y hasta fue por unos tornillos y así se perdieron como 2 horas de tiempo. Recuerdo que nos llamó el jefe y le informamos el inconveniente de la rueda. Ya después de que pudimos arreglarla, fuimos con rumbo al crematorio. En el camino la radio se empezaba a prender y a apagar sola. Tenía largo tiempo de uso, por lo que le dije a mi compañero que a lo mejor fueron los golpes que se dio por el problema de la llanta. Lo raro es que se escuchaba con interferencia, algo así muy lejano que nos decía no, por favor no. Cuando entramos al panteón se apagó la luz. Mi amigo ya se encontraba bastante nervioso y me dijo, por Dios, ¿qué está pasando con este señor? Ya habíamos llegado al crematorio. Al bajar de la camioneta no pude abrir las puertas traseras. Me fijé en el seguro pero no tenía, estaba libre. Me dije, ya se trabó esta puerta, no quiere abrir. Entre mi compañero y yo lo estuvimos jalando, probé con varias llaves y nada, seguía sin poder abrirse. Informamos a nuestro jefe y de la oficina nos mandaron un cerrajero que tardó más de 1 hora en llegar. Ya eran las 11 de la noche y habíamos salido a las 7 desde la iglesia. Comenzó a trabajar la cerradura de la camioneta. Tuvo que taladrar para romper la chapa y ya eran las 11:30. Por fin lo sacamos. Adentro otra vez nos surgió un problema. La cerradura del ataúd para sacar el difunto se atoró, tanto que tuvimos que volarla con un martillo, hasta que por fin lo sacamos y acomodamos donde sería incinerado. Se lo dejamos al operador del horno, quien también batalló para encender el horno. Por fin comenzó el proceso de incinerado. De pronto se escuchó una fuerte explosión saliendo de la chimenea, una luz roja y azul. El vigilante del cementerio llegó preguntando si había pasado algo malo. El operador dijo que todo estaba bien, que pudo haber sido una acumulación de gas. Nos invitó a retirarnos y a regresar al siguiente día por las cenizas. Muy temprano en la mañana regresamos por las cenizas para llevarlas a la funeraria y entregarlas a los deudos. Y así fue. Vinieron a eso de las 2 de la tarde. Las personas que discutían un día antes todavía llevaban en su rostro el descontento. Al entregar la urna con las cenizas, aquella mujer que quiso golpear a la esposa del que nos contrató, se retiró de la funeraria. Y al cruzar la calle, vi cómo la urna se le caía de las manos rompiéndose rápidamente y así esparciéndose las cenizas para desaparecer con un fuerte viento. Definitivamente este señor no quería ser incinerado. Muchas gracias por leer mi relato. Voy a contarles esto que me sucedió hace ya algunos años. Yo viví en un tiempo en una colonia donde la inseguridad es muy latente. Los asaltos, asesinatos, violaciones, entre otras cosas, son muy comunes. Tengo 2 hijos y a mi madre que debo mantener y la vida está tan dura que los trabajos buenos son muy escasos.
así que tengo que trabajar en lo que sea y en cualquier horario para poder llevarles algo de comer a mi familia. Mi madre cuidaba a mis hijos mientras yo trabajaba. En esos días estaba trabajando en la tarde y llegaba a mi casa ya después de las 12 de la noche, lo cual a esa hora había poco transporte y casi nadie andaba en la calle por miedo a la inseguridad. Todas las noches tenía que caminar un buen trecho porque el autobús me dejaba a unas 3 cuadras de mi casa que tenían poco alumbrado. Y una calle antes de llegar estaba un pequeño puente donde pasaba un arroyo de aguas negras que por lo regular cada que lo cruzaba sentía escalofríos. La piel se me erizaba tanto que me hacía apurar mi paso. Era algo muy extraño. Pero también más adelante, ya para llegar a mi casa debía pasar por un callejón. Era donde más miedo me daba, porque siempre estaba muy solitario. Decían que en ese callejón habían pasado muchas cosas, muy aterradoras. Yo tenía pocos años de vivir ahí y sabía de robos, pleitos y cosas así, pero nunca había visto ningún asesinato en ese callejón. Una noche de un sábado para amanecer domingo, venía como de costumbre de mi trabajo. Ese día apenas había cobrado lo de mi semana. Cuando me bajé del autobús miré mi reloj y eran las 12:55 de la noche, un poco más tarde que otros días. Las calles se sentían más solas y escuetas que nunca. Apuré mi paso para llegar lo más pronto posible con mis hijos y mi madre. Al llegar al puente no supe de dónde salió una muchachita como de algunos 13 años. Sentí miedo y quise correr, pero ella me detuvo de la mano y me dijo: "No corras, déjame acompañarte. Yo vivo cerca de tu casa y conozco a tu mamá y a tus hijos". Aunque sentí su mano fría y su mirada penetrante, me dio confianza al haberme hablado de mi mamá y mis hijos, y acepté su compañía, pensando que estaba fría por la helada noche. Además, sinceramente tenía mucho miedo de cruzar sola el callejón. En todo el camino no dijo ni una palabra, solo iba cabizbaja, taciturna. Yo de reojo la iba mirando pensando, ¿quién era esa chica si no la había visto por mi casa? Cuando íbamos a medio callejón le pregunté: "¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?". Pero ya no la vi a mi lado. Sentí algo raro pensando en cómo había desaparecido sin que yo lo notara. Pero ni tiempo tuve de pensar más, porque enfrente a mí, a unos metros, estaban dos tipos esperándome. Me paré en seco asustada sin saber qué hacer, apretando mi bolso de mano donde traía el poco dinero que había cobrado, y que de seguro ellos querían robarme y quizás ultrajarme, y por qué no acabar con mi vida. Miré aterrorizada que caminaban hacia mí. Yo solo me encomendé a Dios mentalmente pensando en mi familia, pero cuando estaban a escasos 2 metros vi como su rostro de maldad cambió a una mueca de terror mirando hacia atrás de donde yo estaba. Sentí un extraño frío y los vi que corrieron muy asustados perdiéndose en la oscuridad. Una risita macabra a mis espaldas me hizo voltear. Era ella, la muchachita que me había acompañado hasta allí, pero ahora se veía diferente. Tenía la cara llena de odio, sus ojos muy oscuros y un viento inusual sacudía su pelo haciéndola más tétrica aún. Solo duró unos segundos y se esfumó. Con paso tembloroso por el miedo que había sentido me fui a casa. Al llegar le conté a mi mamá lo vivido y me dijo que como a las 12 una niña había ido a preguntar por mí dándome sus mismos rasgos. Quizá por eso me estaba esperando en el puente para salvarme de esos delincuentes. Después nos dijeron que en ese callejón habían ultrajado y matado a una niña hacía varios años. A los días nos fuimos de esa casa, pero siempre recuerdo esa espeluznante noche, porque no es fácil olvidar a un fantasma que te ayuda de algo terrible, y que de no ser por ella, no lo estuviera contando. Tenía 19 años, quedé embarazada y mis padres se enojaron tanto que terminaron por echarme de casa. Así que me mudé con mi novio a una vivienda que tenían sus padres, quienes nos dejaron vivir ahí sin ningún problema. La primera tarde de mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio en un principio nos ayudaron bastante, aunque había algo extraño en el comportamiento de mi suegra, algo que no me dejaba sentir del todo bien. En una ocasión estaba buscando una prenda de ropa mía y me doy cuenta que me faltaban ciertas cosas, una foto, mi documento y algo de ropa interior.
Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé, la pelea de mis padres, en fin, no tenía cabeza para pensar en nada más. Pasaron los meses y aunque durante mi embarazo siempre estuve con muchas dolencias y complicaciones, mi bebé nació en perfecto estado, gracias a Dios. Recuerdo que una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Me quedé dormida boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo, un abismo negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Grité aterrada, tanto que hasta los vecinos se acercaron pensando que había ocurrido alguna tragedia. Ese fue el comienzo de una serie de situaciones que casi me llevan a la locura, como fue las muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían solas, horribles olores en la casa, enfermedades continuas de mi bebé y mías. Mi pareja nunca sufrió nada y a veces me decía que era solo sugestión mía. La gente que antes me quería de a poco comenzaron a alejarse de mí, cada vez me sentía más sola y desorientada. Cuando mi hijo cumplió 5 años, me decía que él veía unas personitas pequeñas con orejas grandes. Pienso yo que serían duendes por la forma en que me los describía. Me decía que siempre se sentaban en la cama. Él sufría pánico y no quería dormir de noche. Me veía en la obligación de llevarlo a casa de la abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en esa casa sucedió una mañana cuando mi pareja se fue a su trabajo. Ese día me di vuelta de costado y de repente vi a un hombre muerto con la cara podrida, quien empezó a hablarme y a decirme: «Perdón, me mandaron a molestarte». Yo me desmayé de la impresión golpeándome la cabeza contra el suelo. Al llegar mi pareja me llevó a urgencias y estuve un par de días hospitalizada. A todas las personas a quienes les contaba lo que estaba sucediéndome, me decían lo mismo, que la culpable era mi suegra, que ella nos estaba haciendo algo. Y la verdad, como dije anteriormente, había algo en ella que me causaba malestar y desconfianza. Por cosas del destino, en una ocasión, estando fuera de casa, apareció una señora bastante mayor. Siempre he dicho que era un ángel enviado desde el cielo. Ella se me acercó y me dijo sin conocerme de nada que me estaban haciendo un trabajo de brujería muy fuerte. Me pidió entrar a la casa y estando aún en la puerta, decía que percibía energías muy malas y a su vez veía seres de oscuridad. Al ingresar, ella sintió muchas ganas de vomitar. Me dijo que hasta los muebles estaban infestados de mala energía. Mientras recorría la casa y al dirigirse al patio, después de unos minutos me preguntó que si habían niños en casa. Decía que percibía entierros en el patio. Yo, cada vez que ella me decía algo, me ponía más nerviosa y angustiada. Cuando regresó al comedor se detuvo enfrente de la estufa de leña y clavó su mirada en un solo objeto, el robot que le habían regalado a mi hijo por su cumpleaños. El juguete medía más o menos 1 metro de largo, caminaba y encendía luces. La verdad era muy bonito. No sé realmente qué fue lo que ella hizo o dijo, pero les juro que el juguete se encendió solo y la volteó a mirar como si tuviese vida. Y lo más impresionante fue cuando emitió una risa burlesca como de duende. En esos momentos me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente: «Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano». Y la verdad era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, la madre de mi novio. Realmente mi suegra era una bruja, aunque yo no quería aceptarlo. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Esta señora me confirmó que ella, mi propia suegra, me había hecho un trabajo muy malo. Esta señora, o mi ángel, como lo digo, hizo muchas oraciones, desenterró las atrocidades que habían en el patio. Me puso una cadena junto con una medalla de la Virgencita de Guadalupe como protección. Aún hoy en día la conservo. La verdad que a partir de ese momento me sentía diferente, con deseos de vivir, de luchar por mi familia. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto yo ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección, en fin,
Y como les decía, desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas muy malas. Y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. Nunca más volvió a pasarme nada malo. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger a mi familia. Créanme que el mal sí existe. Muchas gracias por leerme. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.